Como les decía, esta clase trata sobre el mercantilismo europeo y sus consecuencias en la conquista y colonización de América. Específicamente vamos a ver el mercantilismo. De eso se trata esta clase de historia. Recordemos un poco, ¿a qué se refería con mercantilismo? ¿Qué era mercantilismo? ¿Qué les viene a la mente con la palabra mercantilismo? Algo ya hablamos un poco en las clases anteriores. Ideas, antes de la definición. Dicen, era un sistema de explotación a través del comercio. Ya era un sistema de explotación a través del comercio. Bueno, sí han tomado en cuenta lo que vimos la clase anterior. No se olviden. Ahora, ¿qué nos vamos a centrar? Desde el siglo XVI al siglo XVIII se da propiamente este sistema de explotación a través del comercio. Muchas gracias. Pero no se olvide anotar el siglo XVI y siglo XVIII. ¿Por qué razón? El análisis para esta unidad directamente será desde el siglo XVI hasta la conformación ya de nuestro país, las independencias, después de la Gran Colombia, lo que será el Ecuador y la República del Ecuador de 1830. Entonces, vamos a ver, desde el siglo XVI será nuestra línea del tiempo. Vamos a mirar, entonces ya tenemos esta perspectiva y vamos a relacionarlo con los elementos puntuales del mercantilismo. Sabemos bien que el mercantilismo es este sistema de explotación a través del comercio, pero regulado por el Estado, que llamamos periodo de acumulación primitiva. Después de la acumulación primitiva se va a dar el modelo capitalista. Estaremos nosotros puntualizando algo del capitalismo y realmente nos centraremos ya en tercero de bachillerato en lo posible sobre esta perspectiva. Pero es importante que sepan de dónde proviene la consideración del capitalismo. La acumulación primitiva, que es propiamente el mercantilismo. Esta acumulación primitiva también fue una de las primeras formas de lo que llamamos capitalismo, de la acumulación como tal. Y hay un elemento importante, la separación de los productores y los medios de producción. Ya vamos a ir centrándonos en esta perspectiva, pero propiamente hablamos de los productores. La gente que produce estaba muy ligada al medio de producción, porque el medio de producción que nosotros conocemos en la época colonial está centrado en la agricultura y también en la extracción de los metales. El momento que esos metales se van acumulando, se van generando en una acumulación, entonces hablamos de mercantilismo como modelo o como sistema. ¿Alguna duda frente a la definición? Espero que sea sencilla, simplemente vemos en la imagen al principio, lo que ustedes pueden observar aquí. ¿Qué nos dice esta imagen? Directamente hay la acumulación de metales preciosos, especialmente oro y plata, se los lleva y como se mantiene el control del comercio, se lo mantiene a través de las grandes flotas, de los grandes galeones y el dominio y el control de lo que ya sabíamos, el control de los puertos, que es lo más importante para los españoles. ¿De dónde se extraen y bajo qué sistemas? Primero el de las minas, y sabemos que la mita colonial permite como sistema mantener el control y el dominio de estos elementos. Además de las minas, sabemos que había el control de la agricultura y todo dominado y controlado a través de los pasos. La economía tiene dos fases, la de la adquisición y de la realización. Hay una creciente afluencia de metales provenientes de América y esa afluente de la conformación propia del comercio y la afluencia de los metales preciosos comienza a acumularse y eso llamamos directamente mercantilismo. Dentro de esta consideración, no olvidarse entonces las dos fases de la consideración. Primero adquirimos el producto. Esos productos llegan a Europa a través del puerto de Sevilla y propiamente ingresan con una perspectiva. Además de la acumulación, la transformación de los productos a productos elaborados. ¿Por qué América Latina todavía, bueno, recién está saliendo de esas consideraciones de ser un productor de materia prima? Desde la época colonial somos un productores de materia prima, donde el centro fue
prácticamente el producir materia prima y comprar materia elaborada. Desde la época colonial se introdujo esta perspectiva. Solo Europa tenía la consideración del mercantilismo. En cambio, América seguía con el comercio ultramarino. Ya voy a especificar estos elementos, pero es importante introducirlos. El mercantilismo es una consideración europea. Aquí tenemos un ejemplo de las rutas y como ustedes pueden ver hay varias rutas, pero todas llegan a Sevilla, al puerto de Sevilla, y así se mantenía el monopolio del dominio español que ya hemos nosotros puntualizado, que fue la finalización de la clase, bueno, anterior y la introducción, como les decía yo, la clase previa que nosotros revisamos sobre historia. Lo principal era centrarnos en esta perspectiva que deviene en esta consideración del mercantilismo como nuestro análisis en cuanto a visión económica. Entonces, estos elementos, estos pasos de los galeones terminaban en el monopolio del único centro en Sevilla. Bien, esto como consideración general. Ahora, para América Latina, para América en general se instauró el comercio ultramarino. Era un comercio con los territorios al otro lado del mar o océano, comercio con las colonias. Recuerden que España dominaba no solo los puertos, sino con quién podía comerciar América, solo con los españoles, lo que les daba el monopolio. Además de esta consideración, entonces ya voy a ir puntualizando en el pizarrón para tener en cuenta estos dos elementos, pero por ahora no se olviden. Mercantilismo es un mercantilismo propio de Europa, la posibilidad de acumular a través del comercio la riqueza. En cambio, en América se daba la posibilidad de enviar la materia prima y nosotros comprábamos materia elaborada y hasta la actualidad seguimos dentro de esta consideración, aun cuando algunas industrias se han implementado con la perspectiva de tener este cambio. Las colonias de América entonces no estuvieron sujetas a las mismas condiciones de desarrollo mercantilista. Primera razón por la cual no se dio este paso hacia la industrialización, la corona española intentó controlar a los habitantes de la colonia a través de la distribución del territorio. Recordemos que habían virreinatos y cada uno de estos virreinatos tenía quien controlaba los virreyes y toda la conformación para que América no pueda libremente comerciar ni impulsar su desarrollo. Además de esta consideración, el comercio ultramarino, que lo podemos sintetizar de esta manera. En un sentido simple, hace referencia al comercio con los territorios del otro lado del océano. En el contexto colonial se refiere al comercio con las colonias fuera de Europa. Entonces, hablamos directamente de América. Dentro de esta consideración se da algo muy particular que se llama el triángulo del comercio. ¿Cómo funciona este triángulo del comercio? Se obtienen productos de América, la materia prima. Esa materia prima es llevada a Europa, algodón, azúcar, tabaco. En Europa, las ganancias del comercio se invierten en fabricar tejidos y armas. Los obreros transforman el tejido, es decir, que todos los elementos que se obtienen de América se llevan a Europa para transformarlos, se los venden y se obtiene principalmente fusiles. Estos armamentos se llevan a África, son intercambiados por esclavos. Sabemos muy bien que los esclavos eran cazados en esa época, se necesitaba armamento. Esos esclavos se los lleva en barcos nuevamente a América para que produzcan. De esa producción en América, los esclavos se venden a los dueños de las plantaciones de algodón, azúcar y tabaco. Con el dinero obtenido, el comerciante compra barcos para regresar al mismo proceso. Si se dan cuenta, es un proceso circular. El triángulo del comercio, el momento que cae uno de los eslabones, cae toda la perspectiva del ingreso. Entonces, la primera fase de la acumulación, la adquisición, creó condiciones para que se dé la realización. Los objetos de la acumulación se vendieron o se elaboraron para hacer posible la inversión en la producción industrial. Entonces, gracias a lo obtenido en América,
los países europeos pudieron tener el modelo mercantilista, la acumulación, la primera forma de acumulación. Sin esta consideración, Europa no hubiera tenido un impulso económico y sobre todo España. Sabemos muy bien que España y Portugal solo sustentaban su economía en la colonia. Y aquí un claro rasgo, no se olviden tomar en cuenta este triángulo del comercio. Cada uno de los elementos están interrelacionados. Se puede sintetizar de esta manera. Algodón, azúcar y tabaco vienen de América, se procesan, hay en paños y fusiles que se los vende o se los cambia por esclavos. Los esclavos se los vende en América para que produzcan, saquen todos estos elementos de materia prima y con eso se compran barcos. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Está claro el triángulo comercial? Entonces, no olvidarse dos elementos de la economía. La transacción en dos fases: adquisición y realización. La adquisición de los productos se da de las colonias gracias a la mano de obra esclava. Obviamente sabemos que en América no solo los esclavos africanos trabajaron, sino también los indígenas, pero este triángulo de comercio tiene una relación entre los tres grupos: América, España y Europa en general, podemos puntualizar, y África. Entonces, no se olvide, anote en qué consiste el triángulo del comercio. Vamos a ir entonces sintetizando estas perspectivas. Como vemos, entonces la acumulación se dio gracias a esta doble fase, la adquisición y la realización. La adquisición de la materia prima y la segunda fase, la realización de objetos obviamente elaborados, que la acumulación les permitió vender y adquirir estos recursos para seguir dentro del proceso. Como vemos, el mercantilismo se da dentro del siglo XVI hasta el siglo XVIII, porque a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se van a dar las grandes independencias y revoluciones en nuestros países. Es decir, que gracias a esta consideración también podemos nosotros ir entendiendo el proceso histórico que se va interrelacionando. No se olvide esta fase de la acumulación, estas dos fases. La acumulación tiene dos fases y vamos a ir puntualizando algunos elementos. Vamos a ir centrándonos en esta consideración en base a lo que voy a ir puntualizando. Es un tema bastante sencillo, pero nos permite ir comprendiendo algunos elementos dentro de la consideración económica de la época colonial. Entonces, puntualizamos primero que se da el mercantilismo durante el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Ya sabemos las razones por las cuales se acaba aquí, dentro de la consideración de las grandes revoluciones, las independencias de nuestros países. Además, también se van a dar inconvenientes internos que estaremos analizando, pero que ya vimos un poco. La conformación de las reformas borbónicas, el que no se haya podido mantener el control del puerto de Sevilla y se haya tenido que hacer concesiones, este mismo tratado de Austerlitz, que ya estaremos nosotros sintetizando. Bien, dentro de esta consideración, entonces, vemos que durante el siglo XVI y siglo XVIII suceden dos cosas. En Europa se da propiamente el mercantilismo, este procedimiento económico llamado mercantilismo. Este mercantilismo se le conoce también como acumulación primitiva. De esta acumulación primitiva se dará posteriormente el capitalismo. De aquí nace la consideración del capitalismo. ¿Qué es propiamente el capitalismo? El capitalismo es un sistema económico
que no tiene una ligación política necesariamente, no es que está ligado a un modelo político, y es un gran ejemplo China, por ejemplo. ¿Por qué razón? China es un país comunista, populista, pero aún así tiene el capitalismo dentro de su consideración. ¿Cuál es el objetivo principal del capitalismo? ¿Alguien ha escuchado de qué se trata? ¿Qué es el capitalismo? Antes de eso, gracias a la acumulación primitiva, se dio paso a la industria capitalista. Sin la consideración de la acumulación primitiva, es decir, sin el mercantilismo, no se hubiera alcanzado en Europa una industrialización como la que se dio después en la gran revolución industrial, que es propiamente esta industria capitalista, aquella conformación de empresas que se sustentan a sí mismo y demás elementos. Pero vamos a ir puntualizando algo. ¿Qué es el capitalismo? ¿Alguien ha escuchado tal vez? Este sistema económico está presente todo el momento, está dentro de nuestra visión. ¿Qué entendemos por capitalismo? De ahí para justamente entender por qué razón se va plasmando desde el mercantilismo al capitalismo. De la acumulación primitiva. ¿Podría decir que el capitalismo se basa en la propiedad privada? Sí, muy bien, el capitalismo se basa en la propiedad privada. ¿Y por qué razón en la propiedad privada? Vemos, el mercantilismo le dio la posibilidad a la sociedad europea específicamente el acumular. Yo tengo una cantidad de oro y lo que hicieron es acumular, acumular, acumular esas riquezas. Esa acumulación le permite a aquellos que van acumulando tener la posibilidad del acceso a diferentes productos, bienes y demás. Dentro de esa consideración, entonces, la propiedad privada es la posibilidad de tener una industria de un grupo específico. Este grupo específico será la burguesía. Bien, ¿qué más conocemos sobre el capitalismo? Se basa en la propiedad privada, evidentemente. ¿Cuál es el objetivo del capitalismo? ¿Qué objetivo tendrá? ¿Qué quiere el capitalismo? Acumular riquezas. Acumular capital. Acumular capital. Ya voy a especificar la diferencia entre capital y riqueza. El mercantilismo tiene como objetivo acumular riqueza, es decir, acumular oro, plata, materia prima. El capitalismo, como da justamente o se fundamenta en la industria, lo que acumula es capital. ¿Pero qué es el capital? Porque aquí viene justamente la pregunta. Si quiere acumular capital, ¿qué será el capital? ¿Alguna idea? Ya sabemos que no es directamente acumular riqueza. Sí tiene que ver con esto, pero no es directamente esa la definición, por lo menos la que Marx le dio. ¿Alguien? ¿Qué es el capital? No es dinero. Lisen dice que es un componente material de la producción, básicamente constituido por maquinaria, utilizaje e instalaciones. Ya, hagámoslo así. Son los bienes. Y si se dan cuenta ahí en la definición, no dice específicamente dinero, ni dice oro. Pero en cambio en el mercantilismo lo que primero se quería es a través del comercio acumular oro, plata y todos los elementos de materia prima. Por eso se llama acumulación primitiva, porque esa acumulación no va a tener un sentido propio de industria. No son bienes, no son cosas que le permiten a usted modificar, por ejemplo, la materia prima, sino que se va dando primitivamente esta consideración. Pero Marx dice no son solo los bienes,
sino que el capital son los bienes más el trabajo. A eso llamamos capital. Entonces, ¿qué es acumular prácticamente el capitalismo? Acumular capital dentro del capitalismo. Es la acumulación de esos elementos que nos permiten producir, ya sea maquinaria, ya sea la materia que va a ser transformada. Todos estos elementos se acumulan. Esos bienes necesitan trabajo, porque no solo es la acumulación sin más, sino nos quedaríamos en el mercantilismo, sino que es la acumulación de los bienes más la mano de obra que va a transformar esa consideración. Por lo tanto, el trabajo es fundamental para entender el capital. Y de ahí las críticas que existirán posteriores a la consideración del capitalismo. Dentro de esta perspectiva, el capitalismo es un sistema económico que impacta directamente en la vida social, es un sistema social que gobierna la perspectiva bajo el afán de maximizar la acumulación de capital. Lo más posible que el capital se convierta en un producto elaborado. Entonces, si nosotros vemos América Latina comúnmente ha vendido materia prima, esa materia prima tiene un costo más bajo que el producto elaborado. Por lo tanto, el capitalismo va a basarse en esta perspectiva tratando de llegar a una acumulación con el sentido final de vender productos elaborados. El mercantilismo permitió que se dé esta consideración y por lo tanto Europa será quien entre directamente en la industria. Gracias al mercantilismo del siglo XVI hasta el siglo XVIII y el capitalismo posterior y la industria que va a ser sumamente importante en el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, dentro de las revoluciones industriales, porque la materia elaborada va a dar impulso económico a los países que se guíen bajo esta perspectiva de la acumulación de capital. Entonces, gracias al mercantilismo, se dio esta consideración del capitalismo. El capitalismo ya no es una acumulación primitiva, sino que ya directamente es la propia acumulación de los bienes, la acumulación del capital. De aquí nace una nueva clase social, y desde la época del mercantilismo, pero obviamente en el mercantilismo la clase dominante eran los reyes. Pero a partir del capitalismo y en esta transición de la acumulación primitiva, nace la burguesía. Recordemos que es importante la burguesía porque la burguesía va a generar la Revolución Francesa, va a estar ligada al tercer estado. La burguesía y todos estos grupos que tienen la acumulación o que pudieron adquirir esta acumulación realmente van a ser quienes generen las independencias en nuestros países. Por eso es importante comprender esta consideración. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? ¿Algo que no se comprenda? ¿Nada se comprende? ¿O todo se comprende? Bueno, vamos a dejarle ahí. No se olvide esta consideración y vamos a plantearnos una pregunta. Esta pregunta la vamos a subir a Educay. No se olvide estos elementos. He tratado de sintetizar lo que hemos visto a través de las imágenes, a través de las diapositivas, para que quede un poco más claro los elementos puntuales. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las consecuencias del mercantilismo para América durante la colonia? Recuerden que América no funcionaba bajo el mercantilismo porque no podía acumular. Entonces América funcionó bajo este sistema del comercio ultramarino.
Solo podía comerciar, vender sus productos y específicamente al país que le ha conquistado. Prácticamente el sacar los elementos del país y llevarlos a Europa, más que un comercio como tal. Pero se dio solo este proceso. En América se dio esto y generó que América no tenga una industria fuerte por esta consideración. Entonces, ya estoy dando alguna de las consecuencias, simplemente es complementar. ¿Alguna duda en cuanto a la pregunta? Listen, yo tengo una pregunta Sí. aparte. Sí. La moneda electrónica es capitalista, entonces. Bueno, todos estos elementos que tienen que ver con el dinero, estaremos viendo en tercero de bachillerato escuelas económicas que sustentan algunos de estos elementos. Hay una línea que específicamente se basa en el dinero y en la acumulación de dinero. Pero todas estas perspectivas están permeadas por el capitalismo. No podemos decir que directamente es capitalista porque tal vez no sea el objetivo la acumulación del dinero, electrónico, físico, sino tal vez la libre circulación y la circulación más eficiente, que pueda acceder a más personas. Ese es el objetivo del dinero electrónico, que yo no tenga que estar llevando el dinero en el bolsillo, sino que pueda, y así se dinamiza la economía. Pero de todos modos, ¿qué va a permitir esa dinamización de la economía? Que se sustente la acumulación de bienes, porque yo puedo comprar y puedo acumular. Digámoslo así, de todos modos, todos estos modelos siempre está detrás el capitalismo. Estaremos hablando de esta consideración del capitalismo en algunos parámetros. Es importante que se vayan sacando estas consideraciones. No diría que es capitalista, ni socialista, ni nada por el estilo. Recordemos que el socialismo es un modelo político más que económico y el capitalismo es más un sentido económico. Entonces ahí hay que ir diferenciando, pero de todos modos dinamiza la economía, lo que puede permitir que el capitalismo sea más fuerte, en eso sí. Bien, jóvenes, con eso cerramos.